Capítulo 5. Ahora bien, en caso de que peque un alma por cuanto ha oído maldecir en público y es testigo o lo ha visto o ha llegado a saber de ello, si no lo informa, entonces tiene que responder por su error. O cuando un alma toca alguna cosa inmunda, sea el cuerpo muerto de una bestia salvaje inmunda, o el cuerpo muerto de un animal doméstico inmundo, o el cuerpo muerto de una criatura enjambradora inmunda, aunque haya sido escondido de dicho individuo, sin embargo es inmundo y se ha hecho culpable. O en caso de que toque la inmundicia de un hombre en lo que concierne a cualquier inmundicia suya con que pueda hacerse inmundo, aunque hubiera sido escondido de él, sin embargo, él mismo haya llegado a saberlo, entonces se ha hecho culpable. O en caso de que un alma jure al grado de hablar irreflexivamente con sus labios hacer mal o hacer bien respecto a cualquier cosa que el hombre pudiera hablar irreflexivamente en una declaración jurada, y aunque le hubiera sido escondido y sin embargo él mismo haya llegado a saberlo, entonces se ha hecho culpable respecto a una de estas cosas. Y tiene que suceder que en caso de que llegue a ser culpable respecto a una de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado, y tiene que traer a Jehová su ofrenda por la culpa por su pecado que ha cometido, a saber, una hembra del rebaño, una cordera o una cabrita de las cabras, para una ofrenda por el pecado, y el sacerdote tiene que hacer expiación por él por su pecado. Sin embargo, si no tiene lo suficiente para una oveja, entonces tiene que traer a Jehová como su ofrenda por la culpa por el pecado que ha cometido 2 tórtolas o 2 pichones, uno para ofrenda, otro por el pecado, y una para ofrenda quemada, y tiene que traerlos al sacerdote, y tiene que presentar primero el que es para ofrenda por el pecado y cortarle la cabeza de una uñada por la parte delantera del cuello, pero no debe separarla por completo, y tiene que salpicar parte de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el otro lado del altar, pero lo que quede de la sangre se dejará correr a la base del altar. Es una ofrenda por el pecado, y el otro lo tratará como ofrenda quemada conforme al procedimiento regular, y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido, y así tiene que serle perdonado. Ahora bien, si carece de medios para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces tiene que traer como su ofrenda por el pecado que ha cometido 1/10 de fa de flor de harina para una ofrenda por el pecado. No debe echar aceite sobre ella y no debe poner olíbano sobre ella, porque es una ofrenda por el pecado, y tiene que traerla al sacerdote, y el sacerdote tiene que hacer de ella su puñado como recordativo de ella, y tiene que hacerla humear en el altar sobre las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Es una ofrenda por el pecado, y el sacerdote tiene que hacer expiación por él por su pecado que ha cometido, cualquiera de estos pecados, y así tiene que ser perdonado, y tiene que llegar a ser del sacerdote lo mismo que una ofrenda de grano. Y Jehová continuó hablando a Moisés y dijo: en caso de que un alma se porte infielmente, porque de hecho peca por equivocación contra las cosas santas de Jehová, entonces tiene que traer a Jehová como ofrenda por la culpa un carnero sano del rebaño conforme a la valoración en ciclos de plata según el ciclo del lugar santo como ofrenda por la culpa. Y hará compensación por el pecado que haya cometido contra el lugar santo, y le añadirá 1/5 de ello, y tiene que dárselo al sacerdote para que el sacerdote haga expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y así tiene que serle perdonado. Y si peca un alma porque de hecho hace una de todas las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, aunque no lo supiera, sin embargo, se ha hecho culpable y tiene que responder por su error, y tiene que traer al sacerdote un carnero sano del rebaño conforme a la valoración para ofrenda por la culpa, y el sacerdote tiene que hacer expiación por dicho individuo por la equivocación que cometió sin intención, aunque él mismo no lo supiera, y así tiene que serle perdonada. Es una ofrenda por la culpa, positivamente se ha hecho culpable contra Jehová.